En la Edad Media, las casas no eran meros refugios, sino una inversión de futuro y la materialización de experiencias vitales. Las construcciones populares y nobles surgieron en una época en la que las familias nacían y morían bajo el mismo techo a lo largo de varias generaciones. A veces, a nosotros, la gente moderna, nos parece que la Edad Media fue una época de cabañas oscuras con paredes mohosas y ratas en los rincones. Sin embargo, muchas construcciones han sobrevivido siglos y hoy forman parte de nuestro patrimonio cultural. En este vídeo, descubrirá cómo es posible que algunas estructuras se hayan conservado desde la época de los cruzados hasta el siglo XXI. Los constructores medievales trabajaban con el material que tenían a su disposición y, al mismo tiempo, debían lidiar con limitaciones. A menudo no había caminos adecuados en los alrededores para transportar piedra. Los elementos de unión metálicos eran escasos y no tenían ni idea de los cálculos teóricos de estática. A pesar de ello, lograron equilibrar admirablemente la practicidad, la durabilidad y la belleza. La sociedad medieval era un complejo engranaje de tradiciones locales, condiciones climáticas y materias primas disponibles. Los habitantes del norte de Europa se enfrentaban a un clima húmedo y frío, mientras que en el Mediterráneo luchaban contra el calor y la sequía. Por lo tanto, los materiales se elegían para adaptarse al entorno específico. En Escandinavia dominaba la madera, en Bretaña la piedra, y en Inglaterra mezclas de arcilla y zarzo. Algunas técnicas se difundían a través de las rutas comerciales y de peregrinación. Los peregrinos regresaban con el conocimiento de nuevas técnicas y habilidades. El contexto social y económico, tanto en el campo como en las crecientes ciudades, jugó un papel importante en el desarrollo de los métodos de construcción. En el campo, las familias construían por su cuenta, mientras que en las ciudades nacían talleres especializados con maestros expertos. En este vídeo, descubrirá cómo se inspiraban mutuamente las distintas regiones y cómo se mezclaban las tradiciones cuando el carpintero de un pueblo se casaba con la hija del cantero del feudo vecino. Es importante darse cuenta de que la gente medieval percibía sus casas como una parte orgánica del paisaje. Cultivaban los campos adyacentes, criaban animales en establos directamente conectados a la casa y utilizaban los desechos como abono. Las casas no solo servían para vivir. Algunas partes funcionaban como taller, almacén o lugar donde se celebraban festividades. La resistencia de la construcción debía, por tanto, responder a muchas funciones y adaptarse a los cambios estacionales. En las crónicas de construcción leemos que los propietarios planificaban sus viviendas también según la posición del sol y la dirección del viento, para obtener sombra en verano y calor en invierno. Esta filosofía holística, en la que la casa se convertía en parte del ecosistema, nos acompaña en todo nuestro viaje tras los secretos de la longevidad. Nuestro viaje nos llevará desde el tradicional entramado de zarzo de arcilla y paja, pasando por ingeniosas armaduras de madera, pesados muros de piedra y mortero absorbente, hasta las reglas de los gremios, las medidas contra incendios o el ingenioso drenaje. Durante la explicación, descubrirá por qué en algunas regiones surgieron técnicas de construcción que nunca se arraigaron en otras partes de Europa y cómo evolucionaron según las condiciones sociales y climáticas. También nos espera un breve vistazo, entre bastidores a los talleres medievales, donde los maestros carpinteros iniciaban a los aprendices en las uniones tradicionales, y también una sonda en las crónicas, donde se menciona no solo el material, sino también los requisitos sobre la blancura de las paredes o la inclinación del techo. Seguiremos cómo la forma de las casas cambiaba desde simples cabañas de madera con un fuego humeante en el centro, hasta residencias que tenían cocinas separadas, letrinas y cómodas estancias. Ya en la Alta Edad Media, la gente era consciente de que una casa era una inversión de futuro. Por lo tanto, cualquier modificación se hacía pensando en las generaciones de descendientes. El simbolismo cultural era importante. Los techos se pintaban y decoraban con motivos de escudos familiares. Las paredes se tallaban con ornamentos e inscripciones tradicionales. Algunos pueblos incluso establecían fondos comunes para la renovación de tejados o la reparación de muros de piedra. Estas tradiciones demuestran que los constructores y habitantes no veían las casas solo como una propiedad, sino como un compromiso social. Como descubrirá en los próximos capítulos,
la sostenibilidad y la longevidad eran valores fundamentales para ellos. Al final de este viaje, reflexionaremos sobre lo que las casas antiguas significan para nosotros hoy. Podemos encontrar en ellas inspiración para la construcción ecológica y qué prácticas de los maestros medievales deberíamos redescubrir si queremos construir casas con un impacto mínimo en el medio ambiente. En un momento, revelaremos la primera de las 12 formas en que los constructores medievales lograron que sus casas resistieran el paso del tiempo. El primer héroe sorprendente de nuestra historia es el llamado entramado de zarzo, o relleno de ramas y arcilla. Cuando se menciona una construcción medieval, mucha gente imagina piedra maciza. Sin embargo, en realidad, las estructuras ligeras de madera con relleno de zarzo estaban mucho más extendidas, especialmente en áreas con buen acceso al agua y a los bosques de llanura. Las construcciones conocidas del campo inglés como wattle and daub combinaban una red de zarzo tejida con varas de avellano o ramas delgadas, wattle, y una mezcla de arcilla, arena, estiércol de vaca y paja, daub. Esta mezcla se aplicaba sobre el esqueleto de zarzo y tras secarse creaba una capa sólida pero flexible. Los arqueólogos demuestran que esta técnica se utilizaba ya en el Neolítico y los constructores medievales la desarrollaron a un alto nivel técnico. Según estudios modernos, este material proporciona un excelente aislamiento térmico y, sin embargo, es suficientemente transpirable. Un papel esencial en la longevidad de las paredes de entramado de zarzo lo jugaba su flexibilidad y mantenimiento. El esqueleto de zarzo no estaba fijado rígidamente a las estructuras macizas, sino que podía moverse ligeramente. Cuando la casa trabajaba con los cambios de humedad o temperatura, no se producían grietas en la estructura portante. El revoque de arcilla, gracias a la adición de fibras orgánicas, tenía la agradable capacidad de absorber la humedad y luego liberarla gradualmente. Por eso, en estas casas no se formaba moho y las paredes respiraban. Otro secreto era el acabado superficial. Los constructores utilizaban ricas pinturas de cal, la llamada leche de cal, que rellenaba las grietas y protegía el entramado de la lluvia y la radiación solar. Según algunas crónicas, el revoque se encalaba anualmente para mantenerse liso y resistente. La investigación moderna confirma que precisamente la pintura de cal también actuaba como un biocida natural y suprimía el crecimiento de hongos y algas. Incluso la propia mezcla y el método de tejido diferían entre regiones. En las Islas Británicas se usaban principalmente varas de avellano, que eran flexibles y fáciles de doblar. En Francia, en cambio, ramas de sauce y álamo. La corteza de las varas a veces se dejaba antes de usarlas para que la arcilla se adhiriera mejor. En algunas zonas, el daub se enriquecía con tiza finamente molida o piedra caliza, lo que aumentaba la resistencia y la blancura. En los países eslavos se añadía fibra de cáñamo a la mezcla, que suplía la falta de paja. El proceso de aplicación no era aleatorio. Primero se aplicaba una capa fina que penetraba entre las ramas, luego se añadía más, y se alisaba con las manos. Cada capa debía secarse para no hundirse. La ventaja fundamental del entramado de zarzo era su reparabilidad. Cuando parte de la pared se pudría o aparecía una grieta, los habitantes podían retirar el panel de zarzo y reemplazarlo por uno nuevo. Esta disposición modular también era conocida en los países nórdicos. Por ejemplo, los granjeros en Noruega usaban rellenos similares en sus graneros. Sin embargo, el wattle and daub no era solo para los pobres. En muchas ciudades, las paredes de entramado de zarzo se combinaban con elementos de piedra o ladrillo, creando casas con fachadas decoradas. También los cuarteles medievales y los edificios agrícolas utilizaban este sistema, porque se construía rápidamente y aislaba bien. La flexibilidad también se evidencia en el hecho de que las paredes podían desmontarse y trasladarse, una adaptabilidad que hoy buscamos en las casas modulares. Sabemos por los registros históricos que muchas casas originales de entramado de zarzo con relleno de ramas siguen en pie hoy en día. Algunas de ellas en Gran Bretaña tienen incluso 700 años. Recibían un mantenimiento regular. Los paneles de zarzo se cambiaban y el revoque se renovaba. En este vídeo descubrirá cómo quienes vivían en tales casas cuidaban sus paredes y cómo la casa podía adaptarse a las cambiantes necesidades de la vida. En un momento,
Revelaremos cómo se relaciona con las paredes de entramado de zarzo, otra innovación constructiva, el esqueleto de madera y sus uniones únicas. Para la longevidad de las casas, es crucial que el esqueleto sea estable y a la vez flexible. En el período de la Alta y Plena Edad Media, los carpinteros aprendieron a crear armazones portantes de vigas robustas, que unían entre sí sin clavos metálicos. Los expertos hoy hablan del llamado ensamblaje de carpintería, el entrelazado de vigas, donde cada pieza de madera encaja perfectamente en la otra. Esto permitió construir casas de varios pisos que resistían el viento y el movimiento constante de la madera. El desarrollo de estas uniones tuvo lugar en diferentes regiones, jugando la experiencia un papel importante. En Inglaterra, Francia y los países alemanes se extendieron uniones del tipo adlap, a media madera, y mortise and tenon, caja y espiga, asentadas sobre un zócalo de piedra o ladrillo. Las vigas permanecían secas porque no estaban en contacto con el suelo húmedo. Los primeros esqueletos de madera sofisticados aparecen ya en la Alta Edad Media. Por las construcciones conservadas, como las iglesias de Winchester o la abadía de Westminster, sabemos que los carpinteros alrededor del 800-900 construían estructuras con paredes de armazón libre, que podían apoyarse sobre una losa de piedra. Estos armazones de madera se componían de robustas columnas, vigas horizontales y riostras diagonales, que transferían la carga al suelo. Era importante que todas las piezas se movieran juntas, y eso era posible gracias a las complejas uniones. El arte de las uniones de carpintería se transmitía en familias y gremios. Existían planes de estudio especiales donde los jóvenes aprendían a hacer espigas, cajas, mortajas, pasadores y colas de Milano. Además de la estabilidad mecánica, los aspectos estéticos también jugaban un papel importante. Las vigas de madera a menudo se tallaban y pintaban decorativamente para representar la riqueza del propietario. Los constructores también utilizaban los llamados jetties, pisos salientes que aumentaban el espacio habitable en la planta superior y al mismo tiempo protegían las paredes inferiores de la lluvia. Tales voladizos surgían de sólidas estructuras de madera y requerían un perfecto equilibrio estático. En este vídeo descubrirá por qué estos elementos arquitectónicos se volvieron beneficiosos para los habitantes de las ciudades medievales y cómo se complementaban mutuamente con los materiales con los que se construía. En un momento, nos trasladaremos a los bosques y descubriremos qué tipo de madera era ideal para las construcciones. Además del propio arte de la carpintería, la madera utilizada decidía la resistencia del armazón. Los artesanos preferían el duramen del roble, que es naturalmente resistente a los hongos y a los insectos xilófagos. Las vigas de roble sobreviven decenas de generaciones si se mantienen secas. Según los historiadores, el roble era tan buscado que en muchas regiones se introdujeron regulaciones estrictas para la gestión forestal. Se establecieron bosques reales y bosques urbanos, donde se talaba solo lo que se podía reponer. Esta forma de silvicultura sostenible aseguraba un suministro constante de material de construcción y fomentaba la biodiversidad. Además de la selección de la madera, también dependía del procesamiento correcto. Los carpinteros utilizaban la llamada madera verde, green oak, que después de ser cortada todavía contenía mucha agua. Las uniones se hacían de tal manera que, al secarse, la madera se contraía y la unión se apretaba firmemente. Gracias a esto, las construcciones se volvían aún más estables con el paso de los años. En algunas regiones también se practicaba el monte bajo, copicing. El árbol se cortaba regularmente a cierta altura para que echara nuevos brotes rectos, adecuados para la producción de varas, listones e incluso pequeñas vigas. Estos luego servían como relleno de paredes o como elementos de soporte en la estructura del techo. El trabajo correcto con la madera también incluía la impregnación y la protección contra la humedad. En los manuales de artesanía encontramos menciones sobre el alquitranado de los extremos de las columnas o su inserción en bases de piedra, para que no estuvieran en contacto con el suelo húmedo. En este vídeo descubrirá qué trucos usaban los constructores medievales para que la madera durara lo más posible y por qué algunas vigas antiguas a menudo se reciclaban de construcciones desaparecidas. En un momento, veremos cuán importantes eran los propios cimientos y la ubicación donde se erigía la construcción. Los carpinteros medievales
Sabían que cada tipo de madera tiene propiedades diferentes. El roble era el rey para el esqueleto de las construcciones, pero para elementos más pequeños se usaba también madera de abeto, pino o pícea, que era más ligera y flexible. El castaño y el alerce se usaban en algunas regiones por sus propiedades resistentes a la pudrición. Cuando faltaba material de calidad, los carpinteros recurrían a varas de fresno o olmo. En construcciones más antiguas, encontramos también madera reciclada de barcos, puentes o casas demolidas. Ningún trozo de madera se desperdiciaba. El momento de la tala también era importante. La madera generalmente se talaba en invierno, cuando el árbol contenía menos savia, lo que reducía el riesgo de agrietamiento y ataque de hongos. Las vigas se dejaban secar a la sombra para que no se curvaran. Los carpinteros observaban la orientación de los anillos de crecimiento y colocaban el lado exterior del tronco hacia afuera, para que la viga fuera más estable. Estos detalles a menudo se transmitían oralmente, pero algunos consejos fueron recogidos en las crónicas monásticas. De ellas aprendemos sobre el llamado día sagrado de la tala, cuando la madera solo podía talarse durante la luna menguante, para que fuera más fuerte. También se escribía sobre la maldición de la madera húmeda, que supuestamente atraía la desgracia al propietario. Incluso estas reglas folclóricas tenían una base física real y contribuían a la resistencia de las construcciones. Unos cimientos estables eran tan importantes para la casa medieval como un buen techo. Aunque la gente no disponía de hormigón moderno, encontraron formas de utilizar los materiales naturales y el terreno. En áreas donde había piedra disponible, construían zócalos de piedra, en los que insertaban el armazón de madera. La piedra protegía la madera de la humedad ascendente y resistía la pudrición. En regiones sin piedra, los zócalos eran de ladrillo o cantos rodados fijados, que funcionaban de manera similar. La elección del lugar correcto también jugaba un papel importante. Las casas a menudo se ubicaban en elevaciones o en laderas, para que el agua de lluvia pudiera drenar rápidamente. Donde el terreno no cumplía este requisito, se excavaban canales de drenaje. En Escocia y las regiones del norte se usaban las casas negras, black houses, construcciones de piedra con un doble muro de piedra seca, relleno de turba y material orgánico. Según estudios arqueológicos, estos muros tenían un grosor de alrededor de 1 metro y su techo de hierba empapada se sostenía sobre los muros secos. Una ingeniosa red de drenaje y una ligera inclinación del suelo hacia la puerta evacuaban el agua y los desechos, mientras que el ganado generalmente se mantenía en la parte trasera de la casa. Si el terreno no tenía pendiente, el suelo se excavaba más bajo que el terreno circundante y zanjas perimetrales de ladrillo desviaban el agua. En los pueblos también se usaban las llamadas Staddle Stones, piedras de apoyo, pedestales de piedra en forma de hongo, sobre los cuales se erigían graneros y almacenes. Estas piedras elevaban la construcción sobre el suelo para protegerla de la humedad y, sobre todo, de los roedores. Aunque las Staddle Stones se usaban principalmente para edificios agrícolas, el principio de elevar la construcción demostró ser útil también para casas en zonas inundables. En este vídeo descubrirá cómo nuestros antepasados pensaban sobre el agua y cómo organizaban ingeniosamente el terreno para que la casa no se hundiera ni siquiera durante una gran tormenta. En un momento nos trasladaremos a otro material, la arcilla mezclada con paja, y descubriremos que incluso las casas sin una sola viga pueden durar siglos. Otro método de construcción tradicional, que difería de una región a otra, es el llamado cob, o construcción de tapial o adobe. A diferencia del entramado de zarzo, aquí el muro se formaba directamente con una mezcla de arcilla, arena, agua y paja, sin un armazón de madera sólido. De los documentos de archivo, se desprende que estas técnicas estaban extendidas especialmente en el suroeste de Inglaterra, donde la piedra era un bien escaso. Según fuentes históricas, el cob comenzó a usarse ya en el siglo XIII y las casas más antiguas conservadas se asientan sobre una base de piedra y tienen muros de 50 a 90 centímetros de grosor. La mezcla se moldeaba a mano y se aplicaba en hileras, que se dejaban secar antes de añadir la siguiente capa. Era fundamental la composición correcta de la mezcla. La arcilla debía contener aproximadamente un 5-6% de arcillas, minerales,
que daban cohesión. El resto era arena y material orgánico que aseguraba la flexibilidad y el aislamiento térmico. Los constructores tenían que jugar con las proporciones de agua y paja. Una mezcla demasiado húmeda se asentaría, una demasiado seca se agrietaría. Después de construidos, los muros se revocaban con cal para protegerlos de la lluvia, de forma similar a las construcciones de entramado. Los escritos conservados describen que estas casas eran baratas y rápidas de construir, porque el material era fácilmente accesible. Y lo que es importante, los muros de arcilla bien construidos funcionaban como una batería térmica. Durante el día absorbían calor y por la noche lo liberaban, lo que creaba un clima interior estable. Muchas casas de arcilla han sobrevivido siglos. En el condado de Devon, supuestamente, hay hasta 20.000 de ellas. En este vídeo descubrirá cómo se mantenían las construcciones de arcilla, cómo los propietarios reparaban las grietas y por qué los constructores ecológicos de hoy están volviendo a este material. En un momento, revelaremos otro secreto de la durabilidad. Un material que hoy consideramos evidente, pero que entonces fue una revolución técnica. El mortero de cal. Para unir piedra, ladrillos o arcilla, en la Edad Media se usaban diferentes tipos de aglutinantes. Uno de los más importantes era la cal. El mortero de cal tenía propiedades completamente diferentes al cemento moderno. Era flexible y blando, por lo que podía absorber los micromovimientos de la construcción. Por ejemplo, en caso de que la casa se asentara ligeramente o la madera trabajara. Cuando ocurrían pequeñas grietas, la cal, en combinación con el agua de lluvia, liberaba minerales que gradualmente sellaban las grietas. Los arqueólogos hablan de las propiedades de autocuración de la cal. El carbonato de calcio liberado se precipitaba de nuevo y rellenaba los huecos. Además, el mortero de cal era transpirable. Permitía que la humedad pasara libremente hacia el exterior, gracias a lo cual no se acumulaba agua en la estructura. Por el contrario, los morteros de cemento modernos atrapan la humedad en la piedra o el ladrillo y aceleran su degradación. Los textos históricos afirman que la cal era sacrificial. Prefería desgastarse gradualmente antes que permitir que la humedad dañara el material de soporte. En este sentido, el mortero funcionaba como un escudo protector. Muchas catedrales góticas y casas comunes se mantenían sobre mortero de cal, que les proporcionaba flexibilidad y las conservó durante siglos. No toda la cal era igual. En la Edad Media se usaban dos tipos básicos, la llamada cal aérea, que endurece en contacto con el aire, y la cal hidráulica, que contiene impurezas arcillosas y endurece incluso bajo el agua. La cal hidráulica era especialmente valiosa en la construcción de puentes, pozos y sótanos, donde había mayor humedad. Se obtenía de piedra caliza con impurezas naturales de arcilla, por ejemplo, de las zonas alrededor del río Medway en Kent. Ya entonces, los constructores notaban que algunos hornos de cal daban una cal de mejor calidad para fines específicos. El procesamiento de la cal era una ciencia y un arte. La cal tenía que ser apagada. La cal viva del horno se mezclaba con agua, creando una mezcla fuertemente alcalina de hidróxido de calcio. Esta mezcla se dejaba madurar durante varios meses, a veces incluso un año, para que se estabilizara. Los carpinteros y albañiles añadían arena a la cal en diversas proporciones, a veces también ladrillo triturado para una mejor granulación. En algunos monasterios se añadían claras de huevo o componentes sanguíneos a la mezcla para una mejor flexibilidad, lo que desde el punto de vista actual puede sonar inusual. Sin embargo, estos aditivos tenían un efecto real en la resistencia mecánica y están registrados en los manuscritos de los monjes. En algunas regiones, por ejemplo, en el norte de Italia, se usaba también yeso. El mortero de yeso fraguaba más rápido y era adecuado para revoques interiores y decoración de estuco. Así, los revoques de cal y yeso creaban una protección estratificada. La cal proporcionaba flexibilidad, el yeso una superficie lisa. Esta superposición de capas era especialmente importante en casas con paredes de arcilla, donde el revoque cumplía la función de última línea de defensa. En los talleres de construcción, la cal se apagaba con varios meses de antelación y se almacenaba en fosas donde maduraba. Se le añadían aditivos, arena, polvo de piedra e incluso pelo de animal para una mejor cohesión.
Los reboques de cal se aplicaban sobre paredes de madera y piedra en varias capas y luego se pintaban con leche de cal. El color de estas pinturas señalaba pureza y riqueza. Por ejemplo, un edicto de Londres del siglo XIII ordenaba que las casas fueran claras y blancas. En este vídeo descubrirá cómo el mortero de cal ayudó a salvar las irregularidades y los movimientos del terreno. En un momento, sin embargo, nos trasladaremos a una de las partes más visibles de la casa, el techo. El techo protegía la casa de la lluvia, la nieve y el sol. En la Edad Media, se usaban diversas cubiertas de techo, que variaban según la disponibilidad de material, la clase social y las regulaciones locales. La más extendida era la cubierta de paja, thatch, haces de paja, caña o hierba. La paja se colocaba sobre las vigas, cabios, y se aseguraba con clavijas. Según las guías para la renovación de techos de paja, la pendiente es clave. La inclinación debe ser de al menos 45 grados para que el agua se drene rápidamente y la paja no se pudra. Debajo de la paja se colocaba una capa de scrau, un delgado lecho de césped que funcionaba como aislamiento y protección contra el fuego. Además de la paja, algunas zonas usaban tejas de madera, shingles, tablillas partidas de coníferas de calidad. Un techo de tejas de madera era más ligero que uno de tejas cerámicas y resistía incluso vientos fuertes. Sin embargo, requería capas regulares de alquitrán o aceite. En las zonas de montaña se usaban placas de pizarra, que eran pesadas, pero extremadamente resistentes a las heladas. Otra variante eran los tepes. Trozos de tierra con césped se colocaban en 2 capas y se fijaban con clavijas de madera. Estos techos de turba todavía se encuentran hoy en las granjas islandesas. Proporcionan un excelente aislamiento y se mimetizan con el paisaje. La propia forma del techo contribuía a su resistencia. La mayoría de las casas medievales tenían un techo a 2 aguas, que permitía un rápido drenaje del agua. En zonas con vientos fuertes se usaban techos a 4 aguas o de media cadera, donde los hastiales están parcialmente cubiertos. En Alemania y en la península ibérica aparecían también techos de mansarda o quebrados que permitían más espacio habitable. La forma del techo también influía en la construcción de la armadura, cercha. Las vigas simples fueron reemplazadas por cerchas de vigas, que ya hemos mencionado, y el techo podía tener una mayor luz sin columnas interiores. El problema de los techos de paja era su inflamabilidad y corta vida útil. Por eso, ciudades como Londres adoptaron medidas contra incendios. Ya en 1213, un edicto de Londres prohibió el uso de techos de paja en casas nuevas. Debían ser reemplazados por tejas de madera o tejas cocidas. Este paso se dirigía hacia techos más seguros y duraderos. Las tejas de cerámica cocida, conocidas ya desde la época romana, dejaron de usarse tras la caída del Imperio Romano y no se generalizaron de nuevo hasta el siglo XII. Primero adornaron monasterios y palacios reales, luego se extendieron entre los burgueses y contribuyeron a una reducción significativa de los incendios en las ciudades densamente pobladas. La producción de tejas cocidas era manual. La arcilla se amasaba, se extendía y luego se cortaba en rectángulos. Se añadían agujeros o ganchos para colgarlas en los listones. Las tejas se secaban y cocían en hornos. Esta laboriosa producción hacía que las tejas fueran más caras que la paja, pero su vida útil era muchas veces mayor. Las tejas bien cocidas duraban siglos si se mantenían regularmente. A esto se añadían los techos de plomo o cobre para edificios importantes, pero eran un privilegio de la aristocracia. En este vídeo descubrirá cuánto diferían los techos de ricos y pobres y cómo las regulaciones de protección contra incendios influyeron en el aspecto de las ciudades. En un momento, descubriremos cómo cambió la vida dentro de las casas cuando llegaron las chimeneas. El fuego era el corazón de la casa medieval. Servía para cocinar, calentar e iluminar, y al mismo tiempo representaba el mayor riesgo de destrucción. En la Alta Edad Media, el hogar se encontraba en medio de la estancia. El humo salía por un agujero en el techo. Este sistema era funcional, pero la desventaja era que el humo llenaba el interior y ensuciaba las paredes. Alrededor del siglo XII, los nobles y burgueses ricos en Inglaterra y Francia comenzaron a experimentar con hogares de piedra y chimeneas. El cuerpo de la chimenea conducía el humo hacia afuera y permitía construir techos más altos
y estancias más pequeñas, que eran más fáciles de calentar. Las chimeneas más antiguas conocidas datan del siglo X. En la corte de Douai-la-Fontaine, en Francia, se conserva una sala tardocarolingia donde la chimenea estaba integrada en la pared entre la sala principal y la cocina. En Inglaterra, una de las primeras en aparecer fue la chimenea en el castillo de Conisbrough, alrededor de 1185. Al principio, se trataba de una innovación cara, disponible solo para castillos y monasterios. Sin embargo, gradualmente se extendió a las casas burguesas y a las granjas rurales. El hogar se convirtió en el centro de la vida familiar, pero al mismo tiempo permitió la creación de estancias separadas más pequeñas, withdrawing chambers, donde la gente podía comer o descansar en calor y privacidad. En los tiempos anteriores a las chimeneas, existían diversas formas de transición. Algunas casas tenían el llamado hogar con campana, donde sobre el fuego se colocaba una campana de madera embadurnada de arcilla, que conducía el humo al espacio bajo el techo y hacia afuera por pequeñas aberturas. En otros lugares, se usaba el sistema de bahía de humo, smoke bay, una pequeña cámara en la esquina donde se acumulaba el humo para no molestar a los habitantes. Estas improvisaciones indican que la comodidad era importante para la gente y que buscaban la forma de reducir los riesgos para la salud de un interior ahumado. La intoxicación por humo era un problema real. Las crónicas hablan de enfermedades respiratorias y vista débil en los habitantes mayores. Las repisas de las chimeneas y los conductos de humo se convirtieron en una obra de arte en sí mismos. Las salas de las residencias nobles estaban equipadas con hogares monumentales, con repisas de piedra y relieves que contaban la historia familiar. Los hogares de las aldeas eran más modestos, a menudo decorados con pintura de colores o azulejos de cerámica. El desarrollo de las chimeneas también transformó la construcción de los techos. Las armaduras debían interrumpirse y alrededor de la chimenea se instalaban placas ignífugas de piedra o adobe. Las chimeneas de ladrillo cocido se convirtieron en un signo de estatus. Cuantas más chimeneas, mayor posición social. Además de las propias chimeneas, también eran importantes las medidas contra incendios. Las ordenanzas municipales ordenaban que las cocinas estuvieran separadas de las partes habitables, para evitar la propagación del fuego. Los propietarios de las casas estaban obligados a tener agua preparada para la extinción y las chimeneas debían limpiarse regularmente. Las pinturas de cal en techos y paredes ayudaban a reducir la inflamabilidad. En este vídeo, descubrirá cómo cambió el modo de vida cuando la gente no tenía que sentarse en el humo y por qué esta innovación técnica condujo también a cambios sociales. En un momento, pasaremos del fuego a la masa sólida, los muros de piedra y los sistemas de soporte. Aunque en muchas regiones predominaban la madera y la arcilla, allí donde había piedra de calidad disponible, surgían resistentes construcciones de piedra. Los castillos e iglesias románicos tenían muros macizos de varios metros de espesor, pequeñas ventanas y techos abovedados. Esta masividad no era solo estética, proporcionaba protección contra ataques e inclemencias del tiempo. Los historiadores subrayan que en la fase temprana del gótico, los muros eran todavía muy gruesos y las bóvedas pesadas. Solo más tarde aparecieron las bóvedas de crucería y los arbotantes, que permitieron aligerar los muros y agrandar las ventanas. Los muros macizos retenían el calor y proporcionaban estabilidad. En las casas residenciales de las ciudades se combinaba la piedra en la planta baja y un entramado más ligero en los pisos superiores. Un elemento importante eran también las columnas de soporte y las vigas transversales en los techos. Las vigas del techo debían resistir el empuje lateral, que de otro modo separaría los muros. Por eso se desarrollaron las llamadas cerchas de madera, sistemas triangulares de vigas con riostras, que transferían la fuerza hacia abajo. Los carpinteros, con ayuda de tuercas y uniones de cola de Milano, creaban sistemas enteros de cerchas de cubierta que sostenían el peso del techo e impedían la deformación. En los castillos y casas fortificadas, el peso de la mampostería también tenía un significado defensivo. Muros de 2 a 3 metros de grosor resistían las catapultas y los proyectiles explosivos, que comenzaron a usarse solo en la Baja Edad Media. Las puertas de entrada estaban equipadas con rastrillos, almenas y aspilleras, desde donde los defensores podían disparar flechas.
En el lado interior aparecían escaleras en el grosor del muro, gracias a las cuales los atacantes no podían entrar. Los fuertes muros de piedra a menudo se combinaban con fosos secos o fosos de agua, que funcionaban como una barrera adicional. Pero los constructores medievales tampoco olvidaban la estética. Catedrales y casas burguesas se adornaban con pilares de soporte, contrafuertes, que no solo se encargaban de la estática, sino que también creaban un ritmo en la fachada. Aparecieron los llamados arbotantes, arcos de piedra que transferían el peso de la bóveda a pilares laterales y permitían abrir el espacio interior. En un contexto más modesto, los soportes eran menos llamativos, pero el principio era el mismo: desviar la fuerza de la armadura del techo al suelo. El grosor de los muros variaba. Algunas casas góticas tenían una base de piedra maciza y los pisos superiores de entramado, lo que reducía la carga, pero al mismo tiempo conservaba la acumulación térmica. Esta combinación de materiales se volvió popular en las ciudades, donde se buscaba un equilibrio entre seguridad y confort. En el exterior, a menudo aparecían elementos de soporte en forma de pilares de contrafuerte y muros. En la arquitectura gótica eran los arbotantes exteriores. En las casas rurales podían ser simples pilares de contrafuerte contra la presión de la armadura del techo. Los constructores también utilizaban rampas de tierra y terraplenes para que los muros no se agrietaran. En este vídeo descubrirá cómo se mezclaban la estética y la funcionalidad en las construcciones masivas y por qué algunas casas de piedra han sobrevivido siglos enteros sin reparaciones significativas. En un momento, veremos lo que sucedía bajo los pies, es decir, los suelos y los acabados interiores. Mantener la casa seca y limpia requiere un suelo adecuado. En la Edad Media, en el campo, lo más común era la tierra apisonada. Una mezcla de arcilla, ceniza y agua se compactaba de tal manera que creaba una superficie firme. Según algunas descripciones, a finales del siglo XV, los suelos incluso se trataban con aceite de linaza para que se endurecieran y adquirieran una superficie lisa similar al linóleo. Un elemento importante era el mantenimiento regular. Las familias esparcían hierbas aromáticas frescas y paja sobre el suelo, que absorbían la humedad y el olor. Estas cubiertas se cambiaban regularmente. Otra variante era el suelo de madera. Este proporcionaba mejor aislamiento y confort, pero requería una mayor inversión. En las casas urbanas, a menudo se combinaba un pavimento de piedra o ladrillo en la planta baja y suelos de madera en los pisos superiores. El pavimento se hacía a mano. La arcilla se vertía en moldes y, tras secarse, se cocía. Según algunas crónicas, se añadía vidrio de plomo al esmalte, lo que realzaba los colores y hacía las baldosas más brillantes. Estas baldosas de cerámica tenían patrones en todo su grosor, por lo que no se desgastaban ni con un uso prolongado. Los suelos también tenían una dimensión higiénica y social. En los meses más fríos se extendían sobre el suelo esteras de junco, pieles de oveja o pieles, que protegían del frío y aportaban confort. Durante las festividades se esparcían sobre los suelos hierbas aromáticas como lavanda, menta o incluso avena, cuyo aroma cubría el olor de los animales de granja y de las personas. Estas hierbas también tenían efectos repelentes contra los insectos. En las casas más ricas aparecen los precursores de las alfombras, tapices tejidos, que se guardaban en invierno y se aireaban en verano. Un capítulo interesante es la calefacción de suelos. En los monasterios medievales y en algunos castillos se usaban hipocaustos, heredados de la tradición romana, espacios huecos bajo el suelo por donde circulaba aire caliente desde un hogar. Este sistema se mantuvo especialmente en el sur de Europa. En las regiones más al norte eran más bien una excepción. Sin embargo, demuestra que la gente experimentaba con la comodidad. En las casas corrientes, el aire caliente se obtenía construyendo el hogar junto a una pared interior, y su calor calentaba la habitación contigua. Estas construcciones eran primitivas, pero eficaces, y contribuían a una mayor vida útil de las superficies interiores. Es interesante cómo se instalaban los suelos. Existe una descripción de que cuando se construía un nuevo suelo en la comunidad, se invitaba a los vecinos, que caminaban en círculo y apisonaban el material con sus pasos. Este evento social fomentaba la cohesión y, al mismo tiempo, ahorraba trabajo. En este vídeo, descubrirá qué rituales acompañaban el cuidado del suelo
y por qué en algunas casas aparecieron alfombras de junco o piel de oveja. En un momento, dejaremos el interior de las casas y descubriremos cómo nuestros antepasados protegían sus viviendas de inundaciones y desastres acuáticos. La Europa medieval se enfrentaba a un clima variable y a inundaciones ocasionales. Los ríos se desbordaban y amenazaban campos y casas. En antiguos documentos leemos sobre la construcción de terraplenes y diques de tierra que debían proteger la propiedad. Por ejemplo, en Kent, todavía se conserva un notable terraplén, conocido como Botolph's Bridge, un arco de varios kilómetros de arcilla y piedra que protegía los pastos circundantes del mar. Los diques protectores se construían comunitariamente y el mantenimiento era costoso. Los monasterios y las cortes nobles a veces gastaban más en drenaje y mantenimiento de diques que en su funcionamiento anual. Además de terraplenes y diques, se construían caminos elevados y puentes para que las casas estuvieran por encima del nivel de las inundaciones. Al igual que con las Staddle Stones, que elevaban los graneros, las casas de madera se colocaban sobre pilares de piedra. En áreas con un nivel freático bajo, se cavaban pozos y zanjas de drenaje. Dentro de las viviendas, los suelos se nivelaban de modo que la pendiente condujera el agua hacia la puerta principal o hacia un canal de drenaje. En las ciudades también eran importantes los canales y alcantarillas. En el Londres del siglo XIII, las regulaciones ordenaban que ninguna casa obstaculizara el drenaje natural del agua. Las calles estaban elevadas y bordeadas por zanjas. Los vecinos se turnaban para limpiar las alcantarillas, porque los canales obstruidos aumentaban el riesgo de inundaciones. En este vídeo descubrirá cómo la responsabilidad comunitaria por la infraestructura hídrica se convirtió en una parte habitual de la vida y cómo esto moldeó los pueblos y ciudades medievales. En un momento, nos trasladaremos al aspecto cultural de la construcción, los gremios y las regulaciones, que aseguraban la calidad y la continuidad. La construcción medieval no era caótica, sino fuertemente regulada. Ya en los siglos XI y XII surgieron gremios que agrupaban a los artesanos. Estas organizaciones establecían estándares de trabajo, calidad de los materiales, tarifas y controlaban el acceso al mercado. Los miembros se comprometían a la ayuda mutua y decidían conjuntamente sobre la concesión del título de maestro. Los aprendices, tras años de práctica, se convertían en oficiales y tras presentar una obra maestra, podían convertirse en maestros. Este sistema garantizaba la transmisión de conocimientos, la innovación y el control de calidad. Las leyes y ordenanzas jugaban un papel igualmente importante. Las ordenanzas municipales prohibían el uso de materiales inflamables, ordenaban la distancia entre casas y definían el ancho de las calles. En Londres, en 1213, se adoptó la prohibición de los techos de paja. En algunas ciudades se establecieron obligaciones para los propietarios de casas de tener preparado un barril con agua. La sociedad pasaba así de la construcción espontánea a un urbanismo reflexionado. El mantenimiento de las casas era una preocupación diaria. Los habitantes renovaban regularmente las pinturas de cal, cambiaban las tejas de madera, limpiaban las chimeneas y reparaban las grietas. Aunque pueda parecer que era exigente, estas pequeñas actividades prolongaban la vida útil de las construcciones por décadas. Hoy admiramos las antiguas casas de entramado de madera o las catedrales de piedra, y a menudo olvidamos que detrás de ellas hay siglos de pequeño mantenimiento. En este vídeo, descubrirá qué rituales y eventos sociales acompañaban las reparaciones comunes y por qué valía la pena invertir en la longevidad. En un momento, nos dirigiremos a la conclusión y conectaremos todos los conocimientos en una reflexión sobre nuestra relación con el pasado. Los gremios tenían su propia jerarquía y reglas. Los aprendices se comprometían por varios años con su maestro, con quien vivían y trabajaban. Este les aseguraba comida y alojamiento, pero esperaba de ellos lealtad y trabajo duro. Cuando un aprendiz se convertía en oficial, emprendía el llamado viaje de aprendizaje, un viaje por diferentes ciudades donde adquiría experiencia con otros maestros. Esta práctica se encuentra en Alemania y Francia, y fomentó el intercambio de ideas y la unificación de estándares. Los maestros luego debían crear una pieza maestra, es decir, un producto ejemplar con el que demostraban sus habilidades. Para los carpinteros, podía ser un modelo de armadura de techo o una unión complicada. Para los albañiles, un fragmento de bóveda.
Las formas de regular la construcción variaban. En Europa Central existían las llamadas regulaciones de construcción, que definían exactamente qué tan ancha debía ser una casa, a qué distancia del terreno del vecino y de qué material podía estar hecha. En algunos lugares, los voladizos estaban prohibidos, en otros se exigían. En Italia y España existían libros urbanos donde se registraban las dimensiones de las parcelas y los tipos de construcciones. La violación de la norma se castigaba con una multa. Estas normas tenían una razón práctica y estética. Aseguraban la seguridad contra incendios y un aspecto uniforme de las calles. Es interesante que las mujeres también participaban en la construcción, aunque la mayoría de ellas no podían ser miembros del gremio. En la práctica, a menudo trabajaban como ayudantes de sus maridos o se especializaban en la pintura decorativa de fachadas e interiores. En algunos monasterios, las abadesas dirigían proyectos de construcción completos, incluyendo la financiación y la planificación. Esto demuestra que el conocimiento no era un dominio exclusivamente masculino. Los tratados y manuscritos escritos, como el libro tardomedieval del arquitecto alemán Matthäus Roricher sobre la geometría de las catedrales medievales, transferían el conocimiento al papel y nos permiten hoy asomarnos a la mente de los maestros de la época. Ahora que hemos recorrido los 12 procedimientos y medidas de construcción que permitieron a las casas medievales sobrevivir siglos, es hora de reflexionar sobre lo que podemos aprender de ellas. Las casas históricas no son solo piezas de museo, sino testigos vivos de la conexión entre la naturaleza, el ingenio humano y el sistema social. Cada técnica tenía su razón de ser. Los entramados de zarzo y los muros de adobe respetaban las posibilidades materiales y las condiciones climáticas. Los esqueletos de madera y los muros de piedra utilizaban materias primas locales y se adaptaban a las necesidades sociales y defensivas. Los morteros de cal, las tejas de cerámica y las chimeneas fueron innovaciones tecnológicas que se difundieron gracias a los gremios y las regulaciones. La arquitectura sostenible moderna está volviendo en muchos aspectos a los procedimientos medievales. Los principios de paredes transpirables, materiales renovables y construcción comunitaria están encontrando de nuevo su lugar en el debate sobre las casas ecológicas. También nosotros hoy buscamos un equilibrio entre la durabilidad y el respeto por la naturaleza. Las experiencias que registraron los cronistas hace 8 siglos y que hoy confirman los arqueólogos nos pueden inspirar en la búsqueda de respuestas a los desafíos actuales. Muchos de los procedimientos que hemos conocido juntos se esconden también en las tecnologías modernas. Por ejemplo, los investigadores experimentan con revoques de cal inteligentes que pueden regular la humedad en el interior. De manera similar a los revoques medievales, los arquitectos utilizan paneles de madera contralaminada, CLT, con uniones prediseñadas, que se basan en las tradicionales uniones de caja y espiga. El concepto de casa pasiva, la orientación según el sol, los materiales transpirables y la acumulación de calor es el equivalente moderno de los antiguos principios. Por lo tanto, cuando miramos las viviendas medievales, no vemos solo historia, sino también un futuro potencial. También es interesante la cuestión de la construcción comunitaria. Los proyectos actuales de cohousing, vivienda colaborativa, donde la gente comparte jardines, talleres y espacios comunes, recuerdan a las comunidades rurales que se reunían para apisonar la arcilla o construir un techo. Del mismo modo, la legislación actual tiende a regulaciones que velan por la seguridad, la eficiencia energética y la estética, de forma similar a como lo hacían las ordenanzas medievales. Comprender el pasado puede ayudarnos a darnos cuenta mejor de por qué algunas medidas tienen sentido y otras no. Esta historia nos ha demostrado que la construcción es parte de la memoria cultural, la economía y el sistema social. Las casas que fueron construidas con amor e ingenio nos transmiten un mensaje sobre la inventiva, el cuidado y el respeto por la naturaleza. Si este tema le ha interesado, no dude en profundizar más. Visite museos al aire libre, apoye la reconstrucción de edificios históricos o pruebe a trabajar con arcilla y madera. Gracias por ver esta explicación. Si le ha gustado, por favor, dele un me gusta, compártalo con amigos y no olvide que las casas antiguas esconden historias que nos pueden inspirar incluso hoy. Cada vez que miramos una construcción medieval, podemos darnos cuenta de que la historia no son solo fechas en los libros de texto,
sino también habilidades artesanales arraigadas en la arcilla, la madera y la piedra. Al conservar estos edificios y transmitir el conocimiento a las siguientes generaciones, apoyamos la continuidad del ingenio humano. Cada detalle, desde la viga cuidadosamente seleccionada hasta el revoque meticulosamente aplicado, cuenta una historia sobre personas que creían en la armonía con la naturaleza y en la cooperación con los vecinos. Creo que podemos transformar la inspiración del pasado en innovaciones para el futuro, si honramos la experiencia de nuestros antepasados y al mismo tiempo buscamos nuevos caminos. Gracias por emprender este viaje de descubrimiento conmigo.